de Alejandro Concha. www.alejandroconcha.com. Del libro de Benton Bradbury, El mito de la villanía alemana. Capítulo 1. Parte 2. Las fotografías y dibujos que se han presentado en este video, representan la forma en que el mundo fue testigo de Alemania durante los siglos XVIII y XIX, justo hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El período pre-Primera Guerra Mundial, Alemania fue visto como una tierra pacífica de cuentos de hadas y castillos de ensueño, del trabajador, respetuoso de la ley, y de las personas disciplinadas. La imagen positiva de Alemania cambia de la noche a la mañana. Esta visión de Alemania iba a cambiar casi de la noche a la mañana con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Después de que la guerra comenzó en 1914, una imagen grotesca de una voraz, sanguinaria y singularmente agresiva Alemania rápidamente tomó forma y se convirtió en la imagen estereotipada de Alemania en Europa y América. Esta nueva imagen de Alemania fue el resultado directo de una virulenta campaña anti-alemana de propaganda, llevada a cabo por el gobierno británico y al cual más tarde se unió el gobierno de Estados Unidos, en que las mentiras deliberadas y sistemáticas, las distorsiones y falsas historias de atrocidades se difundieron a los públicos británicos y estadounidenses. Las emociones de ambos públicos, británicos y estadounidenses, fueron azotados deliberadamente, hasta un punto álgido de odio por el uno. Una hostilidad patológica hacia todo lo alemán, que luego se convirtió en una parte tan familiar e integral del pensamiento occidental sobre Alemania, tuvo su nacimiento en esta campaña de hábil propaganda. Después de la Segunda Guerra Mundial, el historiador Harry Paxton Howard examinó esta transformación de la reputación de Alemania, que comenzó inmediatamente después del inicio de la Primera Guerra Mundial. Se entendía, dijo él, que Alemania no era solamente el mal, sino que siempre había sido así, y que Alemania, en contra de los hechos, había sido siempre el enemigo histórico de Europa y América. Él escribió: en realidad, en el sentido literal de la palabra, el trabajo más grande de la revisión histórica se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial, cuando nuestras historias fueron completamente revisadas para mostrar que Alemania siempre había sido nuestro enemigo, que Alemania había comenzado la guerra de 1914, que Alemania había empezado, incluso la guerra franco-prusiana en 1870, y que la guerra de la Revolución no había sido la lucha contra los británicos, sino contra los alemanes de Hesse, por no hablar de cosas tales como los alemanes cortando las manos de los bebés belgas, en vez de hablar de los belgas cortando las manos de los congoleños. Esta fue una revisión real de nuestra historia que ha distorsionado la mente estadounidense durante más de 40 años. Harry Paxton Howard. Todos los beligerantes, por supuesto, entre ellos Alemania, utilizaron la propaganda en contra de sus enemigos, como todos los beligerantes han hecho en todas las guerras a lo largo de la historia, pero los esfuerzos de propaganda de Alemania y las potencias centrales fueron amateur e ineficaces en comparación con los esfuerzos de los británicos. En sus esfuerzos de propaganda, los alemanes tendieron a apelar a la razón en lugar de a las emociones. Nunca retrataron a sus enemigos como bestias inhumanas sedientas de sangre. Los aliados, por el contrario, Gran Bretaña, en particular, demostraron ser maestros en manipular hábilmente la opinión pública mundial con la propagación generalizada de cuentos fantásticos sobre la villanía alemana. Desde el comienzo de la guerra, las historias de atrocidades alemanas llenaron los periódicos británicos y estadounidenses. Los diarios estadounidenses dependían en ese momento de los servicios de noticias británicas para la mayor parte de sus noticias sobre Europa, que eran transmitidas a través de cables submarinos controlados por Gran Bretaña. Los alemanes no tenían acceso a los medios de comunicación de Estados Unidos. Gran Bretaña se aseguró de eso, a través del corte de 6 cables transatlánticos de Alemania hacia América. Las primeras historias de atrocidades salieron de la marcha de Alemania a través de Bélgica, en el comienzo de la guerra.
El propósito de Alemania fue no atacar a Bélgica, per se, sino que pasar a través de Bélgica con el fin de flanquear las defensas francesas y luego, dirigirse hacia París. Esta estrategia se conoce como el Plan Schlieffen, que los alemanes creían que era la única manera de lograr una rápida victoria sobre Francia. La violación por Alemania de la neutral Bélgica sirvió como pretexto a Gran Bretaña para ir a la guerra contra Alemania, a pesar de que la decisión de ir a la guerra, por otros motivos principalmente económicos, ya había sido tomada. Bélgica fue solo un pretexto. Para entrar en la guerra, era necesario ganar el apoyo del público, y las oportunidades de propaganda resultantes de la invasión alemana de Bélgica, así como las historias inventadas de las atrocidades alemanas en Bélgica sirvieron a ese propósito. Se encontraron testigos que describieron peludos unos angulados, en cascos pique la V lanzando bebés belgas al aire, y atravesándolos con sus bayonetas mientras marchaban adelante, cantando canciones de guerra. Historias de soldados alemanes amputando las manos de los niños belgas tuvieron una amplia repercusión, supuestamente para evitar que dispararan rifles. Cuentos de mujeres con sus pechos cortados se multiplicaron aún más rápido. También hubo cuentos de crucifixiones de los soldados aliados. Los europeos y los americanos eran más religiosos en ese tiempo de lo que lo son hoy día, y las historias de las crucifixiones despertaron la indignación. Cabe mencionar que de todos los medios de prueba aceptados en las cortes modernas de derecho, el testimonio de testigos se considera el menos fiable. Pero las historias de violaciones eran los favoritos de todos los cuentos de las atrocidades. Un testigo describió cómo los alemanes arrastraron 20 mujeres jóvenes fuera de sus casas en una ciudad belga capturada y las dispusieron sobre las mesas en la plaza del pueblo, donde cada una de ellas fue violada por al menos 12 unos, mientras que el resto de los soldados observaba y animaba. Después de haber sido alimentados con una dieta constante de este tipo de propaganda, el público británico verdaderamente exigió venganza contra el repugnante UN. Un grupo de belgas recorrieron Estados Unidos a expensas del gobierno británico contando estas historias a los estadounidenses. Gran Bretaña quería arrastrar a Estados Unidos a la guerra. El presidente Woodrow Wilson recibió solemnemente al grupo en la Casa Blanca. La propaganda representó a Gran Bretaña como un caballero en un caballo blanco saliendo en defensa de la violada, neutral Bélgica. Esta fue una cínica manipulación de la opinión pública, por supuesto, porque si Alemania no hubiera violado la neutralidad de Bélgica, Gran Bretaña lo habría hecho sin pensarlo 2 veces. Alemania airadamente negó todas estas historias. Lo mismo hicieron los periodistas estadounidenses que estaban con el ejército alemán y que sabían que eran mentiras. Pero estas exculpaciones no tuvieron oportunidad de llegar a los periódicos estadounidenses. Los británicos controlaban lo que se incluía en los diarios estadounidenses y fueron los británicos quienes estaban generando las historias de estas atrocidades. Para aumentar la credibilidad de estas fantásticas historias de atrocidades, el gobierno británico pidió al vizconde Bryce, a principios de 1915, que estuviera a la cabeza de una comisión real para llevar a cabo una investigación. El gobierno británico, por supuesto, tenía la intención de que Bryce apoyara esta falsa propaganda, lo que hizo obedientemente. Bryce era un conocido historiador, con una buena reputación en Estados Unidos. No solo había servido como embajador británico en Washington, sino que había escrito varios libros elogiando al gobierno de Estados Unidos. Los británicos sabían que era muy respetado y admirado en Estados Unidos, y que tenía una reputación de rectitud y honestidad. Estados Unidos creería cualquier cosa que él dijera. Bryce también era profundamente leal a su propio país, y por lo tanto ideal para el trabajo. Los carteles de propaganda son ejemplos de la forma en que los británicos retrataban a las fuerzas de sus enemigos alemanes, siempre tan brutales, asesinos bárbaros de mujeres y niños. Los alemanes no retrataban a sus enemigos como bárbaros asesinos.
Bryce y sus 6 colegas comisionados, todos abogados, historiadores y estudiosos del derecho, analizaron, si se puede llamar así, 1200 declaraciones de testigos que afirmaron haber visto estas atrocidades alemanas de primera mano. Casi todos los relatos de los testigos oculares provinieron de los belgas, que habían salido de Bélgica hacia Inglaterra como refugiados, aunque algunos testimonios también vinieron de soldados británicos en Francia. La comisión nunca interrogó a uno solo de estos testigos, pero se basó, en su lugar, en sus declaraciones escritas. Las sombras de los juicios de Nuremberg, después de la guerra que vendría. Dado que había una guerra en curso, no había, in situ, investigaciones de ninguna atrocidad informada. Ni un solo testigo fue identificado por su nombre, incluyendo a los soldados que habían proporcionado informes escritos. Sin embargo, la comisión confirmó oficialmente que todas las historias de atrocidades, sin importar lo fantástico, eran ciertas. Esta investigación falsa no fue más que otra parte de la campaña de propaganda anti-alemana de Gran Bretaña. El informe de Bryce fue entregado el 13 de mayo de 1915, y el gobierno británico se aseguró de que fuera a todos los diarios en los Estados Unidos. El impacto fue fenomenal, sobre todo viniendo justo después del torpedeo del barco británico Lusitania, que causó la muerte de 135 estadounidenses. Estadounidenses de costa a costa se indignaron. Una ola de repulsión por todo lo alemán barrió el país. El odio a los alemanes alcanzó su punto culminante. De repente, el público estadounidense clamaba la guerra. Hay bien fundadas sospechas de que el Lusitania fue usado como un señuelo por el primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, exponiéndolo deliberadamente a un ataque submarino alemán con el fin de llevar a Estados Unidos a la guerra. Pero hubo escépticos del informe de Bryce. En Inglaterra, Sir Roger Casement calificó el informe de una mentira, y escribió un informe con su propia refutación, aunque nadie le prestó mucha atención. El abogado estadounidense, Clarence Darrow, era tan escéptico que viajó a Francia en 1915 y buscó en vano a un solo testigo que pudiera confirmar cada una de las historias de Bryce. Cada vez más escéptico, Darrow anunció que pagaría $1000, equivalente a, alrededor de $25.000 de hoy en día, a cualquier persona que pudiera mostrar a un niño belga cuyas manos hubieran sido amputadas por un soldado alemán, o a cualquier otra víctima belga o francesa que hubiera sido mutilada por las tropas alemanas. No se encontró a ninguno. Las pruebas proporcionadas por el comité de Bryce en su investigación, así como los métodos empleados en la recopilación de ellos, violaron todas las reglas elementales acerca de las evidencias. Desde hace mucho tiempo los estudiosos dedicados han demostrado que el informe completo se compone de nada más que de distorsiones y de falsedades. Pero Gran Bretaña estaba determinada a empujar a Estados Unidos a la guerra y Bryce y sus colegas fueron cómplices voluntarios de ese esfuerzo. Ellos justificaron sus mentiras y exageraciones, diciendo que servían a la causa superior de la madre Inglaterra. Después de la guerra, la mayoría de los historiadores descartaron el 99% de las atrocidades de Bryce como invenciones. Uno consideró el informe en sí mismo como una de las peores atrocidades de la guerra. Después de la guerra, recuerda Thomas Fleming, en su libro, La ilusión de Victoria, a los historiadores que trataron de examinar la documentación de las historias de Bryce, se les dijo que los archivos habían desaparecido misteriosamente. A medida que la guerra avanzaba, otra historia fabricada fue ampliamente difundida. Se informó que los alemanes estaban operando una fábrica de cadáveres, donde los cuerpos de los soldados alemanes y aliados que murieron en batalla estaban supuestamente siendo fundidos para obtener grasas y otros productos útiles para el esfuerzo de guerra alemán. Los alemanes fueron acusados de hacer jabón de grasa humana. Pieles humanas estaban siendo utilizadas para hacer finos artículos de cuero, tales como pantallas de lámparas, guantes de conducción y pantalones de montar.
Se dijo que los huesos de los cadáveres estaban siendo molidos y utilizados como fertilizante en las granjas alemanas. Una descripción detallada de esta llamada fábrica de cadáveres apareció en el altamente respetado periódico británico, The Times, el 17 de abril de 1917. Según la historia, los trenes llenos de cadáveres llegaron a una gran fábrica. Los cuerpos estaban unidos a los ganchos conectados a una cadena sin fin. El artículo describía cuidadosamente el proceso dentro de la fábrica de cadáveres. Los cuerpos son transportados en una cadena sin fin, a lo largo de un compartimento estrecho, donde pasan a través de un baño que los desinfecta. A continuación, pasan a través de una cámara de secado, y finalmente caen automáticamente en un digestor o gran caldera, en el que son dejados caer por un aparato que se separa de la cadena. En la caldera siguen estando de 6 a 8 horas, y se tratan con vapor de agua, lo que los rompe, mientras son agitados lentamente por la maquinaria. Este tratamiento da como resultado varios productos. Las grasas se dividen en estearina, una forma de sebo, y aceites, que requieren que se redestilen antes de que puedan ser utilizados. El proceso de destilación se lleva a cabo mediante ebullición del aceite con carbonato de sosa, y algunos de los subproductos resultantes de esto son utilizados por los fabricantes de jabón alemanes. La destilería del aceite y la refinería se encuentran en la esquina suroriental de las obras. El aceite refinado se envía en pequeñas barricas, como los utilizados para el petróleo, y es de un color marrón amarillento. Tenga en cuenta el detalle meticuloso. La historia es una total invención, pero era una historia plausible, especialmente con todos los detalles, y no fue posible para los alemanes refutarla por completo, mientras la guerra estaba todavía en marcha. Después de la guerra, por supuesto, la historia fue expuesta como la mentira que era. No existía tal fábrica de cadáveres. Es interesante que la historia de la fabricación de jabón a partir de cadáveres surgió de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes supuestamente hicieron jabón con cadáveres de judíos. Esa mentira es aún ampliamente creída y sigue siendo un elemento básico de la propaganda judía del Holocausto. Las historias de pantallas de lámparas con piel humana también tuvieron su origen en la Primera Guerra Mundial y surgieron de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban supuestamente haciendo pantallas de lámparas con piel judía. No hubo nada de ello, pero sin embargo, también sigue siendo un elemento básico de la propaganda del Holocausto judío. El historiador Thomas Fleming, en su libro La ilusión de la victoria, observó, el propósito de la propaganda de guerra, como fue vendida tanto por las élites anglo y estadounidense, fue crear una imagen pública generalizada de los alemanes como monstruos capaces de atroz sadismo, y con ello un llamamiento al odio colectivo asesino, con una laca de santurronería. El truco, dijo Fleming, es dejar al público objetivo, a la vez temblando de horror ante un espectáculo de subhumana depravación, jadeando con un visceral deseo de venganza, y con un entusiasmo farisaico acerca de la pureza de sus propios motivos humanitarios. Las personas que sucumben a ella se subsumen fácilmente en una agitada mente colectiva, de odio oficialmente aprobado, y se preparan para perpetrar crímenes aún más horribles que los que ellos creen que tipifican al enemigo. El informe de Bryce, así como todas las demás propagandas anti-alemanas, sin duda ayudaron a Inglaterra a ganar la guerra. Se convenció a millones de estadounidenses y a otros neutrales que los alemanes eran bestias con forma humana, y esto, tanto como cualquier otra cosa, ayudó a Estados Unidos en la guerra. Pero hubo consecuencias adversas para esta campaña de propaganda de atrocidades escabrosas. Se envenenó a la opinión pública en contra de los alemanes hasta el punto en que ya no se lo puede deshacer. Fue un factor evidente, por ejemplo, en la decisión británica de mantener el bloqueo total de Alemania durante 7 meses después de que la guerra había terminado, que, por cierto, era una violación de la ley internacional.
El bloqueo provocó que 1 millón de civiles alemanes murieran de hambre, y el sufrimiento insoportable de millones más. El bloqueo en sí fue con mucho, la mayor atrocidad de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que reciben muy poca publicidad, y fue hecho, no por los malos alemanes, sino por la Santa Gran Bretaña. Mediante la creación de un odio ciego a Alemania, la campaña de propaganda anti-alemana también contribuyó a las duras condiciones de paz impuestas a Alemania al final de la guerra, que luego sembró la semilla de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los historiadores y otros estudiosos han expuesto estas historias de atrocidades alemanas como un sinsentido, la imagen de la villanía alemana ha permanecido. La opinión mundial benigna sobre Alemania, que existió hasta 1914, fue reemplazada de la noche a la mañana por el mito de la barbarie única de los alemanes, que dejó un residuo permanente de profunda germanofobia en las mentes occidentales. Esto explica por qué nuestros muchachos estaban tan dispuestos a destruir ciudades alemanas enteras y matar a cientos de miles de civiles alemanes con los bombardeos aéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta propaganda de odio, tan falsa como era, también tuvo el efecto de desmoralizar por completo al pueblo alemán. De Alejandro Concha. www.alejandroconcha.com. Del libro de Benton Bradbury, El mito de la villanía alemana. Capítulo 1. Parte 2.